Hoy, en 678, nos visita el diputado nacional por Nuevo Encuentro, Carlos Heller. Operación Golpe Blando. 2 fallidos que dicen mucho. Por no decir todo. La información actualizada en el 13, hasta hace unos minutos estaba hablando la fiscal Fein, después de admitir que fue un error y que el borrador de Clarín efectivamente figura en la causa. La procuración está operando la fiscal. Hay muchos fiscales que piensan esto que le pasó es una operación de prensa, es una operación de la procuración de la nación hacia la fiscal. Atenti con esto. Los alcances del histórico acuerdo Argentina-China, ocultados por quienes pretenden aislarnos. Estoy absolutamente convencida que esta complementariedad y esta asociación con la República de China es un salto cualitativo para lograr esto, para que Argentina recupere un lugar en el mundo como ya lo hemos hecho. La presidenta se hizo la graciosa. Ayer está en China y hizo un chistonto diría yo. Dudoso buen gusto o buen humor, sí, un chiste como cargando, tomándole el pelo a los chinos. ¿Vos sabés cómo se dice Kicillof en chino? No, ¿cómo? Chincolbata. Insisto, no se hace eje en esto y no en los acuerdos con China. Me parece increíble el tratamiento de la información en la Argentina. ¿Cuándo se expedirán la CIP y ADEPA sobre esto? Programa de radio por transmitir buenas noticias. AM 840. Estamos hablando ahora con el conductor Rodrigo Ayo. Tenemos un proyecto que se llama Buena Vibra. Sí. Un programa de buenas noticias que se emitía por una radio local, una radio AM. Entonces, antes de entrar, nos dijeron que no podíamos ingresar al estudio porque la dirección de la radio había decidido levantar del aire el programa. El argumento del por qué no podíamos seguir al aire es porque en época de campañas electorales en esta radio no se podían contar buenas noticias, sí, que es el motivo y el contenido del programa que hacemos. Seguimos preguntándonos lo que Clarín y afines no quieren preguntarse. El periodismo que se denomina independiente y militante de la verdad no debería hacer especial hincapié en la contradicción que surge de, por un lado, la fecha de vuelta de Nisman a la que alude la fiscal Fein y, por el otro, el retorno intempestivo del fiscal. En cuanto a si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires sacando un pasaje desde Madrid, no. El doctor Nisman, información oficial de la empresa Iberia, sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. Nisman, últimos mensajes que el fiscal envió a través del servicio de mensajería WhatsApp. Debí suspender intempestivamente mi viaje de 15 años a Europa con mi hija y volverme. Imaginarán lo que eso significa. Si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires, no. Fernando Oz, que es periodista de la editorial Perfil. Estuve comunicado con Nisman hablando incluso sobre la presentación que iba a realizar desde el 5 de enero. WhatsAppeándote con él hasta el día previo. Exactamente. Y tal vez, entre otros datos, tal vez el más importante es el del 10 de enero, donde él me dice que igual hasta el 23 no vuelvo. Si el doctor Nisman volvió intempestivamente a Buenos Aires, no. Sacó el pasaje el 31 de diciembre desde Buenos Aires para arribar a Buenos Aires acá el día 12 de enero. Es el del 10 de enero, donde él me dice que igual hasta el 23 no vuelvo. 10 de enero él estaba en Europa. Exactamente. Porque él llega el 12 de enero acá a la ciudad de Buenos Aires. Michetti representa los intereses de Clarín en el Parlamento. Gabriela Michetti, senadora nacional del PRO, en línea de teléfono. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes con respecto al tema de la discusión de la ley de la CIDE en el Congreso? Otra vez ir a un debate en el cual no hay debate.
digamos, hay una simulación de debate. Lo que definimos fue poner una cantidad de puntos de agenda y decidir que esos puntos de agenda los vamos a trabajar. 9 o 10 puntos que fuimos poniendo, que me parece que son los temas centrales de los que hablan ustedes. 9 o 10 puntos que fuimos poniendo, que me parece que son los temas centrales de los que hablan ustedes. Y hacer una serie de actividades, acciones, iniciativas, etcétera, alrededor de esa agenda. La Unión Europea dice que va a cooperar con el nuevo gobierno griego. Si el nuevo gobierno griego hace todo lo que pide la Unión Europea. Se acabaron las contemplaciones. Cuando el ministro griego Varoufakis llegaba esta mañana a Berlín, ya sabía lo que le esperaba. Alemania no negocia. Hoy volveré a un país donde el tercer partido más importante es nazi. Necesitamos al pueblo alemán de nuestro lado. Los métodos para que Tsipras y Varoufakis entren por el aro son expeditivos. El Banco Central Europeo cortará el crédito a los bancos griegos la semana que viene. El Banco Central tiene que defender los intereses de los países que somos socios y propietarios del Banco Central Europeo. Grecia debe aceptar todas las condiciones europeas, y son durísimas. Tsipras tendría que traicionar su programa, aceptar el tercer rescate, despedir a más funcionarios, rebajar aún más el salario mínimo o abandonar la idea de ofrecer electricidad gratuita a quienes no pueden pagarla. La gran pregunta es ¿cuánto puede aguantar Grecia con el grifo cortado? Nos sigue doliendo Jorge Lanata. El José Ignacista ahora dijo que Uruguay es una provincia argentina. Hace muchos años que cuando a mí me preguntan cuál es el problema de la Argentina, yo digo que el principal problema de la Argentina, y realmente creo esto, es la justicia. Con respecto a un caso policial, como fue desgraciadamente el asesinato de esta chica Lola Chomnales. Pero en general uno habla de esas cosas en cualquier caso. Nunca se puede en Argentina saber quién mató a alguien. ¿Cómo puede ser? Bueno, mire, hablando del caso Chomnales, todavía estamos. Esto fue en Uruguay, ok, no fue acá, es lo mismo. Esto fue en Uruguay, ok, no fue acá, es lo mismo. Hay que bancar, bancarse, 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 bancársela. La gente en la calle te mira y te quiere gritar. Por eso te quiero preguntar, ¿vos de qué lado te vas a quedar cuando hay que bancar? Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando hay que bancar. Las noticias copadas del día. 1. Aumento salarial. El índice de salarios registró un aumento de 33% en 2014. 2. Rumbo a otro sueño mundialista. Será final nomás. Ha ganado la Argentina frente a Paraguay, y Argentina a una fecha del final se clasifica a la próxima Copa del Mundo. 3. Postales de la Patria Grande. Facebook de Daniel Filmus. Muy importante, Brasil adoptó oficialmente la nomenclatura Islas Malvinas en lugar de Falkland Islands en los mapas producidos e impresos en ese país. La medida, que fue dispuesta por la Comisión Nacional de Cartografía y apareció publicada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil, es la demostración de que Malvinas es una causa regional, no solo de Argentina, y ratifica el compromiso brasileño con la cuestión Malvinas. Esta definición está en sintonía con los pronunciamientos sobre Malvinas de los países que integran el Mercosur, la UNASUR y la CELAC. ¡Sale del barril 678! Un programa que creció sin querer queriendo. Bueno, si quieren nos echamos a la suerte. ¿Eso sí? A ver, digan un número. ¿Un número? 6, 7, 8. Gané, tú perdiste. Le había dicho 9. Y hay que jugar. Jugarse, 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 jugársela. Las cosas no tienen sentido si no se lo das. Pero uno solo llegó hasta acá, así que solo hay que continuar y hay que bancar. Solo quiero saber si te vas a quedar cuando esté todo bien, cuando esté todo mal. Solo
Jorge. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos todos a otra emisión de 678. Que bueno, acá también hay dos tribunas, pero están del mismo lado, ¿no? Estamos transmitiendo hoy en el aniversario de la muerte de la gran artista Violeta Parra. También un día como hoy se creó el CONICET, allá todo pasó en los años 50, ustedes ya sabrán, pero en aniversarios más pequeños, más cercanos, quiero decir, un día como hoy, en 2009, retornaba a manos nacionales en nuestra línea aérea de bandera que sigue alta en el cielo. Así que esos aniversarios nos ponen contentos. Buenas noches, queridos compañeros columnistas del panel, así está bien. Voy a presentar a un hombre que es un querido amigo de este programa y de la democracia en general, y que tiene muchos méritos que yo enumeraré después de decir que se trata de Carlos Heller. Bienvenido, Carlos. Carlos Heller es diputado nacional por Nuevo Encuentro, es precandidato a jefe de gobierno, tiene un poco menos de medio siglo de experiencia en la gestión pública no estatal. Desde el año 2005 es presidente de Credicop, fue gerente general de su fundación allá por el 79, es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y además durante 10 años, una década, fue vicepresidente de una gloriosa entidad nacida el 3 de abril de 1905, el Club Atlético Boca Juniors. Querido Carlos, nos da cada vez más alegría, 5 veces alegría tenerte aquí. Vamos a ir al primero de los informes de esta noche en 678, Mariana Moyano, respecto de los temas, sosteniendo nuestra línea que hemos venido diciendo aquí que hay que poner en su lugar. Los históricos acuerdos entre la patria y la primera economía del mundo. Eso que muchos todavía pueden ignorar. Los históricos acuerdos entre la primera economía mundial y la Argentina. Mi presencia hoy aquí en China no me están acompañando ustedes a mí, soy yo la que lo estoy acompañando a todos ustedes porque yo voy a dejar de ser presidenta, pero ustedes no van a dejar de ser empresarios, ni los que trabajan en la República Argentina van a dejar de ser trabajadores. Por eso mi obligación es acompañarlos para que ustedes sigan siendo cada vez más y mejores empresarios y mayores empresarios y que en mi país haya más y mejor trabajo. Y estoy absolutamente convencida que esta complementariedad y esta asociación con la República de China es un salto cualitativo para lograr esto, para que Argentina recupere un lugar en el mundo como ya lo hemos hecho. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas. La presidenta se hizo la graciosa. Ayer está en China y hizo un chiste, un chistonto diría yo, Dudoso buen gusto o buen humor, sí, un chiste como cargando, tomándole el pelo a los chinos. Un tuit de la presidenta muy polémico de ayer, donde con ironía o con humor la presidenta aludía a la cámpola, a los petróleos, en cuanto a hablando como si fuera China, y esto generó algunas repercusiones más allá de las repercusiones negativas esperables en la oposición a nivel internacional, con la prensa internacional. ¿Qué opina el gobierno de esto? La verdad es que pretender minimizar el impacto y la importancia estratégica de este acuerdo a partir de la interpretación capciosa de los tuits enviados, que en realidad forman parte de una expresión de afecto y de reconocimiento a este vínculo que se ha construido con la principal potencia del mundo en materia económica hoy, que es la República Popular China. En la tapa del diario Clarín de hoy, Cristina ironizó a los chinos en Twitter y desató una polémica. Insisto, no se hace eje en esto y no en los acuerdos con China. Me parece increíble el tratamiento de la información en la Argentina. Ay, qué graciosa que es mi presidenta. Me parece increíble el tratamiento de la información en la Argentina. ¿Qué hija de su madre? No, arroz y petróleo. ¿Vos sabés cómo se dice Kicillof en chino? No, ¿cómo? Chincolbata. ¿A vos te afectó mucho que haya puesto esa ironía de la cámpola? Sí, Ari, sí, yo le daría importancia. A ver, bueno, ¿por qué? Yo creo, mira, ayer hay dos tuits que tienen una enorme importancia política de dos mujeres. Uno es el de Mia Farrow y el otro es el de Cristina burlándose de los chinos.
Uno es el de Mia Farrow y el otro es el de Cristina burlándose de los chinos. Insisto, no se hace eje en esto y no en los acuerdos con China. Me parece increíble el tratamiento de la información en la Argentina. Está el dirigente industrial de la Confederación General Económica, Augusto Santucho. Está en China. Augusto, buenas tardes. Mira, la verdad que hoy es un día glorioso para el país. Hoy se firmaron 15 tratados. Yo como empresario y como dirigente empresario estoy muy contento porque hemos tenido una ronda de negocios, un día muy intenso, donde han venido 600 empresas chinas, donde ellos están dispuestos y están deseosos de ver en qué pueden invertir en nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios que este tipo de acuerdos van a traer? Mira, básicamente trabajo y desarrollo. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales que este gobierno está tratando de generar con estos acuerdos. Es un salto cualitativo en la relación, hay críticas, curiosamente los medios principales critican la alianza con China. En la tapa de La Nación de hoy, el gobierno da grandes facilidades a China. En el diario Clarín de hoy, pese a las críticas, Cristina firmó los convenios con China. ¿Qué es lo que puede dar China? Bueno, muchísima plata. Muchísima plata para diferentes aspectos, tanto de infraestructura como aspectos financieros. Cuando digo muchísima plata, es que China es el país que tiene más reservas del mundo, 4 billones de dólares de reservas, o sea, para invertir. Argentina consiguió mejorar respecto a las condicionalidades que el Banco Mundial o multinacionales europeas o de Estados Unidos plantea. Por ejemplo, con la central atómica, la cuarta central atómica, la que se plantea hacer con China, bueno, el 70% es producción nacional y el 30% es China. Digamos, las líneas de financiamiento no tienen ninguna condicionalidad, no le reclaman ningún aspecto vinculado con la política económica. Son inversiones chinas tan condicionadas a cláusulas realmente que perjudican a la industria nacional, al trabajador argentino. Es un convenio muy leonino, muy polémico y un convenio que podría originar inconvenientes. Lo que a mí siempre me asombra es la vara. Que me venga a mí a decir, aquellos que defendieron las relaciones carnales con los Estados Unidos a rajatabla. Tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anup Sim. Ah, pero estuviste ahí, silla por medio. Sí, efectivamente. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Que nunca pusieron una objeción, sino que siguen mirando que estar aislado del mundo es no tener relaciones carnales con los Estados Unidos, porque todavía se sigue diciendo que estamos aislados del mundo, y que únicamente las relaciones que valen son las que hay con Estados Unidos, con Alemania, y todo lo demás es el eje del mal. Me llama mucho la atención. Es un convenio muy leonino, muy polémico. Nos prestan plata a tasas menores al 6%, subsidiada, cuando el mundo nos pide 12, 15 y nos prestó al 20. Los préstamos no son para timba financiera, sino son para mantener reserva y que no se caiga toda la economía, y para infraestructura. Que venga el que aplaudió las relaciones carnales con Estados Unidos, que nos dejó 25.000 millones de dólares de déficit en los 8 o 9 años que las tuvimos en la década del 90, hicieron pomada a la industria nacional, las pymes, que vengan ahora a advertir, cuidado, que no se vaya a repetir lo de Inglaterra, suena un chiste. ¿China es hoy un socio para la Argentina o estamos negociando de rodillas? Yo no coincido sobre que haya que tener tanto prurito en firmar acuerdos con China. Todo el mundo firma acuerdos con China. Y todo el mundo quiere ir a firmar acuerdos con China. Perdón, y se matan todos por ir a firmar con China. De Obama, nosotros, Dilma Rousseff, los alemanes, los españoles, todos. La Argentina tiene una gran ventaja comercial, que lo que produce el país, China lo demanda. Entonces es como decir, llueve sopa y por una vez tenemos una cuchara. La visita de la presidenta china, se ha hecho mucho foco, por supuesto, en los tweets bastante poco felices, pero a mí me da la sensación que más grave que los tweets de la presidenta son los acuerdos que se están firmando, ¿no es cierto? Está hipotecando negocios con China que a la Argentina le van a costar muchísimo tiempo. Ese país, ese Estado, ese atraso mental, ese país, ese Estado, ese atraso mental es el que hoy estamos celebrando los argentinos en estas nuevas relaciones carnales, que antes eran con Estados Unidos y ahora es con los chinos.
Antes, al Grupo Clarín no le molestaba hacer negocios con el terrible gobierno chino. Página oficial del Grupo Clarín, el día 9 de noviembre de 2012, convenio con la Televisión Nacional de China. TN Todo Noticias y CCTV Televisión Nacional de China lograron un acuerdo de cooperación e intercambio periodístico, en virtud del cual cada una de las señales podrá emitir las notas y ciclos producidos por la otra que le resulten de interés. Ese país, ese Estado, ese atraso mental... A ver, pensemos por un momento cómo opera esta cuestión. Por un lado es cierto, uno tiende a decir aquellos que, no hablo de las relaciones carnales, que querían pagar la fragata Libertad, que querían pagar la deuda de los fondos buitres de una sola vez y todo lo demás, se quejan de estos préstamos. Pero hay otra cosa que es peor. Se genera un panorama según el cual, escuchaba una periodista de América el otro día decir, si hay una denuncia contra terroristas hay que ir a los Estados Unidos. Esta idea, ese país, ese atraso mental, esa mirada colonialista, de pensar que este mundo es el mundo de las películas de Hollywood, creo que es la más peligrosa porque es la que circula en la sociedad. Vos me lo has contado en varios libros, Carlos, eso. Sí. Lo que pasa es que, viste, tengo la mesa llena de Sí, papeles señor. porque me propuse traer documentos que nos sirvan para pensar juntos esta cuestión. Cuando estamos hablando de esto, acá tengo el acta de la primera reunión de la Comisión Binacional Permanente entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República Argentina. Un parrafito. Las dos partes coincidieron en que la actual situación internacional sigue experimentando cambios hondos y complejos con transformaciones profundas de la estructura de gobernanza global. Como grandes países en vía de desarrollo e importantes actores de mercados emergentes, China y Argentina estrecharán la cooperación estratégica en los organismos internacionales y mecanismos multilaterales, tales como Naciones Unidas, OMC y el G20, para coordinar oportunamente su postura sobre los importantes temas internacionales y regionales, defender los intereses comunes de los numerosos países en vía de desarrollo e impulsar la evolución del orden internacional hacia una dirección más justa, equitativa y racional. Acuerdo estratégico, esto que decía la presidenta, ¿no? Acuerdo estratégico integral. Este es el contenido, desde luego es larguísimo, habla de los acuerdos de la CELAC con China, habla de la cooperación entre iguales, del beneficio mutuo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno escucha el bastardeo de este tema, en realidad es indignante, porque acá está lo que se firmó. Mira, yo estos días han estado jorobando con el tema de uno de los acuerdos que se han firmado y que están a consideración de la Cámara y que yo no tengo en mi poder porque lo va a tratar diputado la semana que viene, que es el acuerdo de cooperación para la construcción, el establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la provincia de Neuquén. Es decir, entre el paquete de cosas que se han acordado, se acordó que los chinos que están desarrollando su experiencia espacial necesitan tener una manera de mirar lo que pasa del otro lado, porque estamos del otro lado. Y necesitan en Sudamérica un observatorio. Y ese observatorio se acuerda. Entonces, La Nación, martes 3 de febrero, China, convenios leoninos, acuerdos secretos. Y entonces dice, por ejemplo, también se le concedió que serán sus leyes las que rijan el trabajo de los ciudadanos chinos allí. Esto está escrito en La Nación. Yo busco el convenio que voy a tener que tratar como diputado. Dice, las relaciones laborales necesarias para la ejecución del objeto del presente acuerdo se regirán por la ley del lugar de ejecución del contrato. Es decir, exactamente al revés. En todos los casos, la Argentina ejercerá las potestades correspondientes al poder de policía en materia laboral y de seguridad y de higiene. El gobierno de China, en consecuencia, se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en la Argentina en materia de poder de policía laboral, seguridad e higiene de trabajo. Las remuneraciones y otros ingresos abonados por el gobierno de China a los empleados de nacionalidad china que trabajen en el proyecto se regirán por la legislación del país de origen. Los chinos que trabajen en el proyecto.
siempre y cuando se respeten los derechos laborales consagrados en el presente. Esto se convierte, también se le concedió que serán sus leyes las que rijan el trabajo de los ciudadanos chinos allí. Entonces, bueno, podemos hablar, yo puedo hablar 1 hora y media leyendo papeles y documentos, pero lo cierto es que hay un bastardeo infame de, primero, ocultar. Entonces, la noticia es el tuit y no los convenios. Se han firmado convenios de una trascendencia notable entre dos países que tienen además una complementariedad natural. No es una casualidad. China es un país superpoblado y gran demandante de alimentos. La Argentina es un gran productor de alimentos. Una anécdota. El otro día leí que los productores del Valle de Río Negro estaban dejando las peras y las manzanas a la vera del camino para que los turistas se las lleven, porque no tenían a quién vendérsela y el precio que le ofrecían los grandes acopiadores era infame, decían ellos. Por lo tanto, como una señal de protesta, lo dejaban para que la gente se lo lleve gratis. Entre las cosas que se están acordando, se está acordando que el mercado chino se abra para las peras y las manzanas argentinas, que tenían barreras fitosanitarias, etc. Entonces, yo le decía a un compañero de trabajo, imagínate que lográramos que cada chino coma una pera y una manzana por año. Por año. No por día, ni por semana, ni por mes. Una pera y una manzana por año. Tendríamos que plantar peras y manzanas, muchísimo más de lo que tenemos plantado. Entonces, esto es de una trascendencia notable. La Argentina es un país que está en condiciones de producir alimentos para 300, 400 millones de habitantes y tiene 40 millones de habitantes. Hay otra cosa, Carlos, que es la pertenencia de China a ese grupo privilegiado que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que siempre fue un núcleo cerrado. Que Argentina tenga un acuerdo estratégico con esa potencia abre otra grieta, me parece también, ¿no? Así es. Y además que China considere a la Argentina un aliado estratégico integral para coordinar posiciones comunes en los foros internacionales, en Naciones Unidas, en el G20, en la Organización Mundial de Comercio, etcétera, es de una trascendencia para nuestro país notable. Por eso que incluso va más allá de los acuerdos, de los 15 acuerdos firmados. Los 15 acuerdos son puntuales, interesantísimos y demás, pero el marco de la Alianza Estratégica Integral le abre una posibilidad a la Argentina notable, que es una búsqueda en la que este gobierno, cuando digo este gobierno pienso en Néstor Kirchner desde el 2003 para adelante, viene planteando en el sentido de que si no se genera un nuevo orden internacional, si no se reformulan los organismos multilaterales de crédito, si no se cambian las reglas de la posguerra que establece el privilegio de los países que tienen veto, y entonces vos tenés que 188-2 para levantar el bloqueo de Cuba durante 15 años, Estados Unidos no le da ni 5 de bolilla. No sé cuánto, también parecido, para que Argentina e Inglaterra se sienten a negociar, y Inglaterra no le da bolilla. ¿Por qué? Porque hay un orden injusto creado como consecuencia de una situación muy particular, que es el fin de la guerra, el reparto el mundo, el mundo, etcétera, pero que no puede seguir a esta altura. Entonces, este convenio hay que ponerlo en ese marco, y creo que para la Argentina tiene una trascendencia notable, y no lo pueden basurear, bastardear y minimizar, llevándonos a discutir el contenido de un tuit. Es absurdo. Que ese tuit condiciona nuestras relaciones internacionales. Claro. Nelson Castro está pidiendo asilo en el Imperio Austrohúngaro, en la embajada que queda ahí en la calle de Bolívar. La periodista argentina Cintia García. Sí, yo leía hoy la columna del presidente de la Sociedad Rural, ¿no? El representante de la más rancia derecha en la Argentina, diciendo que era hipocresía de acá a la China. Y todo esto que planteas, Carlos, lo rebatía. Entonces, la presidenta le miente a los argentinos. La presidenta dijo que la Argentina tiene capacidad para producir 400 alimentos para 400 millones de personas. Dice, la capacidad de nuestros productores es reconocida en el mundo, citaba la presidenta. ¿Les miente a los chinos o nos miente a nosotros? Dice Chévere. Y después cuestiona
todo lo que los anuncios de la presidenta, inclusive dice que no cree él que se van a poder colocar peras y manzanas en China. Él dice, difícil será colocar más peras y manzanas en China, como anunció el gobierno, si no se soluciona la dramática situación que están viviendo los productores del Alto Valle. E insiste, repudiamos la hipocresía, la mentira, y condenamos el agravio que infiere la señora presidenta a toda la producción. Y lo más terrible de todo esto, tan terrible que a mi modo de entender las palabras de Echeverri, separa socialmente el sector del campo. Dice, porque lo que produce el campo es lo que producimos nosotros, claro, con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, no el trabajo del gobierno. Bueno, me parece una postal, ¿no?, de este intento de no solo de bajarle el precio a los convenios con China, sino de no abonar a ninguna política de Estado en ese sentido. La pregunta, Carlos, es, ¿estos convenios son el producto de un acuerdo que lleva cuánto tiempo? Y bueno, Néstor Kirchner creo que fue por primera vez a China en el 2004. Sí. Y creo que a partir de ahí se empezó a generar esta cuestión de conocimiento, de acercamiento, de mutua confianza, que luego se fortaleció con el primer viaje que hizo Cristina, con la venida del presidente chino a la Argentina. Todo esto se viene elaborando a través de todo un proceso y culmina en este acuerdo estratégico integral, que insisto en el término porque creo que es importantísimo. La presidenta, cuando habló, decía, la política está siempre por encima de la economía. Y en última instancia la economía es una consecuencia de los acuerdos políticos. Por eso yo también empiezo por poner el marco del acuerdo político. En lo que se acaba de firmar, dice, este plan de acción conjunta guiará las actividades de intercambio y cooperación durante el quinquenio 2014-2018, promoverá el desarrollo armónico de la asociación estratégica integral e impulsará la cooperación mutuamente beneficiosa sobre la base de la confianza mutua. Asimismo, su instrumentación coadyuvará a consolidar una visión estratégica en el ámbito internacional, con miras a contribuir activamente a la promoción de la paz y de la seguridad mundiales, al tiempo que permitirá impulsar la intensa y ambiciosa agenda que la República Argentina y la República Popular China han acordado desarrollar con el fin último y central de mejorar la calidad de vida de sus pueblos. Esto es lo que dice el acta que se ha firmado. Ahora, Echeverri lo sabe esto, Carlos Heller, digo, Echeverri lo sabe. Sí, digo, claro. Yo le creo menos a esa indignación que a la risa de Nelson Castro, pero Dante Palma. Sí, yo pensaba que en realidad el Estado argentino no está aislado del mundo. Los que estamos aislados del mundo somos los ciudadanos argentinos respecto de la información. Exactamente, porque yo creo que en general siempre ha pasado, ¿no? Pero en los últimos años especialmente y paradójicamente, en un contexto de globalización, en un contexto donde aparentemente podemos saber todo lo que sucede en el mundo en tiempo real, no sabemos nada. O sea, acá por suerte digo, viene Carlos, ayer estuvo Hernán Brienza también contando, Gustavo López también, digo, hemos aprendido hacer por lo menos una partecita de lo que es China, de los intereses que tiene. ¿Y cómo es el mundo este? Además que no es el mismo. Exactamente, digamos, este retraso mental. Sí. Digo, eso es muy llamativo tratar de leer los diarios, la parte internacional, y ver a su vez cómo la lógica que siempre denunciamos aquí de monopolización de la información en realidad se replica a nivel internacional, y lo que hay son agencias de noticias que mandan una serie de las informaciones relevantes del mundo y que son replicadas aquí. Sintéticamente lo que uno ve es la foto de la novia de Cristiano Ronaldo y algunos de los asesinatos cinematográficos de Estado Islámico. Sí, eso es lo único que uno sabe del mundo hoy. Digo de todos modos que hay un panorama parecido. Luis Carroll contaba en Alicia en el País de las Maravillas cómo ve un niño, el mundo de los grandes, etcétera, etcétera. Quiero que vayamos a este informe porque vas a ver, Dante y todos nosotros, qué pasa cuando eso se traslada a la patria. Por ejemplo, había una vez un tipo llamado Bonadío. La Cámara Federal lo cuestiona. ¿Qué dice Clarín? Que lo amenazaron. Vamos al informe y seguimos con este delirio. La Cámara Federal cuestionó duramente a Bonadío. 30 minutos después, los medios opositores anunciaron una supuesta amenaza al juez. Luego de que la Cámara Federal le pida a Bonadío que permita ver el expediente a los abogados de la defensa en el caso Otesur. Curiosamente, media hora más tarde, Clarín dice que lo amenazaron y, para colmo, la supuesta amenaza es de la semana pasada. Hoy se comenta poco en los diarios de la jornada, pero
Ayer la Cámara Federal hizo un severo llamado al juez Bonadío por haber negado en la causa Otesur a la defensa ver el expediente, y la verdad que fue dura la Cámara Federal con Bonadío. Lo acaban de sancionar por no cumplir con las garantías constitucionales de los individuos y respetar el derecho a la defensa de los acusados, lo cual es incongruente con un buen servicio de justicia. Bueno, es que es una irregularidad extrema la que ha rodeado la investigación y publicidad fundamentalmente de los actos de ese proceso, desde hacer confundir a la opinión pública hasta la carátula, en lugar de ser la carátula real que es Otesur. Parecía que era una investigación dirigida contra la presidenta personalmente. Esta negativa que es lesiva de aquello que más debe cuidar un juez, que es la idoneidad e imparcialidad en el proceso judicial. Esa violación es lo que ha puesto de resalto a la Cámara Federal. En simultáneo, Claudio Bonadío está declarando y contando que lo acaban de amenazar. Una casualidad sospechosa. Bueno, el juez que investiga los negocios hoteleros de la familia presidencial, Otesur puntualmente, Claudio Bonadío, fue amenazado de muerte. En medio de la conmoción por el caso Nisman, amenazaron al juez Claudio Bonadío. Ahora amenazan de muerte al juez Bonadío. Amenazan de muerte al juez Bonadío. ¿Qué pasó con Bonadío? Sí, lo amenazaron de muerte. El jueves pasado recibió una carta con amenazas. El jueves pasado recibió una carta con amenazas. Claudio Bonadío está declarando y contando que lo acaban de amenazar. Una casualidad sospechosa. Hoy se conoció en qué consistía la supuesta amenaza y los medios opositores prácticamente no la difundieron. Porque más que una amenaza, parece un consejo de un amigo poco riguroso y afecto a los collages. En infobae.com. Exclusivo. Esta es la amenaza que recibió Bonadío. Juez, Asís tiene razón. La yegua dio la orden de matarlo también. Y cuide a su hijo. Alguien escuchó que le están armando una causa por drogas en la provincia, en La Plata, Morón o San Isidro. Cuídese, señor juez. Exclusivo. Esta es la amenaza que recibió Bonadío. Recordemos que Bonadío, siempre que alguien cuestiona su accionar, responde con supuestas denuncias que aparecen de la nada. Cada vez que Claudio Bonadío se siente amenazado, él toma una causa judicial y toma una medida extorsiva para tener cobertura mediática. El 20 de marzo, la primera reunión de la comisión de acusación. Se trató la causa Tandano, donde Bonadío está acusado por un tribunal oral, no por Julián Álvarez, ni un diputado del Frente para la Victoria, por mal desempeño. Ese mismo día de la tarde, Claudio Bonadío envía a juicio a Guillermo Moreno. Elevan a juicio oral y público la causa por la cual está acusado Moreno. Sí, lo decidió el juez Bonadío. El 7 de agosto nosotros firmamos un dictamen acusatorio contra Bonadío en la causa de los hemofílicos, una causa donde murieron cientos de pacientes hemofílicos por suministrarles mal la medicina, y Bonadío le garantiza impunidad, sobreseyendo 2 veces, aunque la Cámara le dijo 2 veces que no, a determinados imputados. Al día siguiente, Bonadío procesa a Vudú. Amado Vudú nuevamente procesado. Sí, fue el juez federal Claudio Bonadío. Formalizando en este momento la denuncia por mal desempeño y solicitando el juicio político de Claudio Bonadío. Ahora mismo, mientras se están designando los integrantes de las comisiones, entre ellas los integrantes de la comisión de acusación, Claudio Bonadío estaría allanando la FIP por la causa Otesur. Y a la misma hora en el canal TN del Grupo Clarín. Bueno, en estos momentos está ocurriendo, por orden del juez Bonadío, un allanamiento en la FIP, donde está pidiendo las declaraciones juradas de la presidenta, de su hijo Máximo, de su hija Florencia Kirchner y también del empresario Lázaro Báez. 4 decisiones en los 4 momentos más relevantes del año de este Consejo a la Magistratura, donde el magistrado Claudio Bonadío acciona condicionando a este Consejo con causas judiciales. A ver, digamos que eso no es una estrategia, sino un vicio, digo, eso se llama vicio en general, pero me parece un ejercicio saludable mantener esta especie de ida y vuelta para ver qué cosas, de qué manera se vive en la patria y en el mundo. Hablamos de un acuerdo histórico con la República Popular China y pasamos a esta especie de delirio bonadiesco, que también le puede comprar un yo-yo y dejarlo que se deje de jorobar, pero antes de juzgarlo, digo, Carlos Heller,
A ver, yo creo que en el informe se dijo virtualmente todo lo que hay que decir, porque tomando lo que dijo Barcesat y lo que dice Álvarez, está bastante resumido lo que yo puedo decir sobre el tema. La manera, y lo decía Dante recién, ahí es un caso típico de manipulación de la información de una manera grosera. Es decir, la Cámara Federal le dice al juez: usted no está actuando según derecho, le está negando al acusado el derecho a acceder a la causa. Y de eso no se dice nada. Y aparece de golpe una supuesta amenaza que aparentemente tiene una semana de vigencia. Sí, y una década de estilo también, ¿no? Porque... y que huele muchísimo, en el peor o mejor de los casos, a el estilo de la mano de obra desocupada, ¿no? Es decir, que todos estos... yo hoy leía el dictamen de las comisiones en el Senado respecto de la nueva ley de inteligencia, y una de las cosas que plantea es el estricto control sobre los exagentes y las actividades que esos exagentes realizan. Y ustedes recuerden que se ha hablado siempre de la famosa mano de obra desocupada, y me parece que este es un caso típico del accionar de esos grupos, ¿no? El comunismo internacional funciona, desde China hasta los rusos, como salga. Sí, de todas maneras, obviamente que es un poco burdo lo de la amenaza, y es muy grave lo otro, ¿no? Que la Cámara le reproche no respetar garantías constitucionales a la presidenta o a quien fuere. De todas maneras, me parece que hay que investigarla, porque estamos en un momento donde no sabemos, digamos, me parece que se ha abierto una caja de Pandora de fuerzas que uno desconoce hacia qué lugar van a ir. Me parece que en ese sentido hay que estar prevenidos, incluso si le quieren poner más custodia a Bonadío, a mí me parece bien, porque esas fuerzas oscuras me parece que van a si intentan otra atrocidad, me parece que van a ir, van a pegar por ese lado más que por otro. Me parece que hay que estar con todas las antenas. Estamos en un momento, yo lo veo absolutamente delicado, veo absolutamente ligada a un sector de la justicia federal con lo que ha pasado en la CIDE, y me parece, o con la Secretaría de Inteligencia, con la reforma a la que ellos se niegan, porque ahí había una caja, ahí había un modus operandi, y me parece que todo eso es un gran paquete que, de acuerdo a la hipótesis que uno puede tener, si lo han traicionado a Nisman, pueden traicionar a otros. Sí, ahora lo curioso es que hay una marcha planificada para el 18 que parece que es un acontecimiento guacho, como dirían en el campo, huérfano, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, esos son, hasta donde yo sé, es la oposición más la Asociación de Magistrados y jueces y fiscales federales. Que, digamos, si uno pone las cartas sobre la mesa, ya la chapa de Independiente que se la vayan a contar a otro. Es la Unión Democrática. Volvemos a reclamar que hablemos en castellano, que los jueces en ninguna parte del mundo son aparatos apolíticos, que tienen sus inclinaciones políticas y tienen todo el derecho del mundo de tenerlas, pero si lo ponen sobre la mesa, si no son deshonestos intelectualmente lo único que no pueden ser es pro gobierno. Pueden hacer política, pero en contra. Porque se entiende la independencia como oposición. Eso es una licencia ideológica. La verdad es una estupidez. Entonces, bueno, ya que van a marchar junto con Massa, con Garrió, con Sanz, con Macri, no sé, con los opositores que siempre están dispuestos a eso, bueno, se pondrán su cartel de opositores, y entonces, bueno, que empiecen a ensayar otra manera, porque lo que la sociedad está reclamando es precisamente honestidad intelectual en sus fallos, en las sentencias, que no hagan estas cosas que hace Bonadío. Esto es lo que ensucia la vida republicana, no otra cosa. Bonadío se trampa y se cuenta distinto. Mariana Moyano. No, lo primero que es una marcha de autoayuda, digamos, porque jueces y fiscales marchando por justicia. Está bien eso. Sí, está promocionada como la marcha de los fiscales. Los fiscales marchan pidiendo justicia, o sea, es una marcha de autoayuda. Pero me parece que acá hay una cosa que en línea con esta de la palabra delicado que usó Sandra, me parece que es la más exacta. Hay se abrió algo, será una caja de Pandora, una olla llena de papas calientes,
o vaya uno a saber qué, Una pero jaula de algo, gorilas, o una pero jaula, bueno, lo que sea, sí. pues algo se abrió. Supimos hoy que el abogado de Estiuso es una persona que Estiuso conoció trabajando dentro de la Secretaría de Inteligencia y que a su vez trabajó con Nisman nada más y nada menos que en la causa de la Tablada, reabierta el 30 de diciembre por la Corte Suprema por la desaparición de dos de los que coparon el cuartel, que Nisman dijo que se habían escapado y que en realidad están desaparecidos, ¿no? Seguime el hilo de Ariadna y la presidenta. Bueno, entonces uno ve todo eso y ya con el lomo curtidito, con la 125, vos decís, en aquel momento utilizaron para desestabilizar una formación llamada El Campo, o sea, el partido del campo, una humo, porque no era el campo, eran determinados sectores corporativos con determinados sectores corporativos detrás. Y en este caso están usando el partido judicial. Utilizan una parte del Poder Judicial como partido político y detrás los mismos que en aquella oportunidad. Solo que en este caso estamos avivados, les conocemos los hilos, vemos quiénes son, hay que unir cada una de las pequeñas piezas del rompecabezas para ver todo el panorama completo y efectivamente la palabra es delicado porque en este clima la diferencia es que en aquel momento nos agarró quizá como un poco más sorprendidos sin conocer cómo operaban los medios, cuáles eran las corporaciones y demás, por lo menos para la mayoría. Sí, en este caso me parece que nos agarra distinto, pero veamos cada nombre propio de los que están empezando a actuar desde hace 3 meses para acá porque tienen una función específica, política, en nombre de ser un desconocido absoluto. Tengo la sospecha, y en algunos de los libros de Carlos también esto se insinúa, que son los mismos que desde 1862, pero en bloque en aquellos momentos, a veces separadamente, funcionan en defensa de un interés que siempre es el mismo. Siempre. Digo, no ha cambiado. Tengo ahí en lista de espera a Cintia García y a Orlando Barone, así que peleense. No, Orlando, adelante. No, por favor, Orlando. No, Cintia. ¿Qué tipo? Muy cortito para que podamos hablar los dos. El abogado de Estiuso, a agregar lo que dice Mariana, también defendió represores. Fue uno de los abogados defensor de uno de los represores del circuito Camps, condenado a prisión perpetua, entre otras defensas. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a Bonadío, sigue tampoco sin exponerse el tema de por qué no avanzan las causas que tiene entre el Consejo de la Magistratura. Yo hoy hablaba en la radio con la fiscal Cristina Camaño y ella comentaba que cuando era funcionaria del Ministerio de Seguridad, Bonadío tenía la misma actitud que hizo con la defensa de Otesur, no le dejaba tener acceso al expediente, tuvo que presentarse Camaño como querellante y la Cámara nuevamente le volvió a ordenar a Bonadío, como ahora, en ese momento, que le permitiera el acceso al expediente a Camaño. Sí, a Campanile lo vendieron al Milan de Berlusconi, pues debe estar calentando, ¿no? Orlandito. Sí, de algún modo cuando Sandra dice es una situación delicada y ya planteó en su síntesis el clima, yo lo estoy aceptando lo que dice y digo, qué atento tiene que estar el pueblo. Vuelvo a decir la palabra pueblo en vez de sociedad. Insisto con pueblo y trataré de no abandonarlo. El pueblo tiene que estar muy atento, por esto que vos dijiste hoy, que cuando comparabas el hecho histórico en China, un hecho histórico, frente al bastardeo, que usaste esa palabra, al bastardeo mediático, sentías como, te parecía algo inaudito. No hiciste una calificación, pero estaba la calificación hecha en la comparación. Este programa, yo me estoy haciendo una autorreferencia a mis compañeros, a los productores, empezó hace casi 7 años. Fue tal vez, a ver, el que empieza a descubrir la punta de ese iceberg profundo, a desenmascarar lo que los medios dominantes, palabras que acá se empezaron a usar, dominantes, hegemónicos, monopólicos, antes de la ley de medios, acompañando obviamente a todas las asambleas y encuentros que había sobre la ley de medios que después se dispuso. Estábamos solos y en la calle el pueblo nos paraba. El pueblo nos paraba a todos nosotros, a los que nos reconocían, porque decían, nos descubrieron algo que no sabíamos, algo que no nos dábamos cuenta, porque en la comparación de los informes se notaba ese bastardeo que vos hablás y al que Cintia hizo referencia también cuando habló de ese texto del opositor de la sociedad rural. Entonces, ¿qué significa esto?
pasaron ya casi 7 años y uno dice, bueno, estamos todos avispados. Está avispado todo, hasta la mascota de casa. Pero tal vez esa batalla que se estableció, que no es contra el Grupo Clarín, porque esa es una simplificación, minimización del hecho, es contra los grupos dominantes, contra las corporaciones, incluido el Poder Judicial. El Grupo Clarín es el significante más importante porque tiene esas 200, 300 licencias que acaparan la información y la reproducen. Y yo quería hacer esta síntesis porque hay mucho para hablar. Dele. Cuando aparecen allí estos graciosos periodistas riéndose del Twitter presidencial, donde hace una gracia o una ironía sobre cómo en la Argentina se imita el hablar de los chinos, la fonética de los chinos, que es la misma que se ha hecho con los italianos, con los rusos de Villa Crespo, con los gallegos, con los alemanes. Cada vez que se imita en una obra de teatro, el grotesco, se ha hecho eso y se hace en todos los países del mundo. O sea que es algo simpático, afectivo, es algo que tiene que ver con el cariño, hacer ese tipo de imitación, como ponerse los ojos rasgados y está frente a un japonés. El único, ese gesto de la presidenta, permítanme decir, ese gesto gráfico de la presidenta, no lo hizo para los chinos. Lo hizo para esos que se reían sin darse cuenta que eran para ellos. Es como los actores que en un escenario se ríen de ese que está en la primera fila y el que está en la primera fila se ríe creyendo que el chiste no es para él. Era para Nelson Castro el chiste. Era para los Nelson Castro. Voy a englobar. Nelson Castro hace como que él se ríe de esa fantochada y en realidad la presidenta está riendo de lo que significan ellos, ignorando esa historia, esa parte de la historia trascendente que estaba ocurriendo en China. Orlandito querido, igual, aparte de escucharte atentamente, esto es solo un programa de televisión, lo cual implica dos cosas, que los fenómenos de cambio los conduce el pueblo y que tenemos que ir a una pausa, hermano, a ver si nos entendemos. Ya volvemos en 678 con el resto de la información. Hay un grillo en mi ventana, hay un grillo, no me deja dormir. Yo lo crío y alimento, es buen presagio para mí.